El increíble llamado de Juan el Bautista, una misión sagrada que transformó vidas y costó su vida en el tercer año de Joacim, mientras la opresiva sombra de Roma se cernía sobre Judea, un hombre surgió del desierto, un llamado divino resonando en su ser. Su nombre era Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, un regalo milagroso en tiempos de silencio profético, destinado a preparar el camino para el Mesías. Así como lo proclamó el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, Isaías 40, 3. Vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, su vida era un reflejo de la sencillez y la verdad. Las multitudes se agolpaban a orillas del Jordán, atraídas por su potente mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, resonaba su voz en el polvo del camino, iluminando corazones cansados por la iniquidad. El aire estaba cargado de expectación, un susurro de esperanza en medio del desasosiego. Juan, con valentía, desafiaba a los líderes corruptos y a la inmoralidad que dominaba su entorno. El fervor de su predicación traía un aliento nuevo. No penséis decir dentro de vosotros, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Así, sus palabras penetraban las corazas del orgullo, llamando a un arrepentimiento genuino, a una vida renovada. Pero el costo de su valentía se sentía en el aire. Sus denuncias a Herodes y su estilo de vida austero lo pintaban como un enemigo del poder establecido. Las aguas del Jordán, con cada inmersión, anunciaban una purificación, un renacer de un pueblo ansioso por la verdadera libertad. Sin embargo, la prisión se convirtió en su crisol. Juan fue encarcelado por sus verdades que incomodaban al rey. En la oscuridad de su confinamiento, una pregunta lo asaltó: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. La tensión entre la duda y la fe tejía un rugido interno, reflejando la angustia de un hombre que había anunciado la llegada del Salvador. ¿Podría ser que mi sacrificio tenga un propósito mayor?, se preguntaba, mientras recordaba las oleadas de seguidores que buscaban el bautismo de arrepentimiento y el cambio. A pesar del temor y la incertidumbre, su espíritu permanecía resistente, alimentado por la promesa del propósito divino. Las sombras en su celda comenzaron a alargarse, pero desde su interior, la llama de la esperanza ardía con más vigor. Sabía que su llamado era más que él, era parte de un plan eterno. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Juan el Bautista queda grabada en los anales del tiempo, tejida en la trama del destino redentor. Con cada día que pasaba en prisión, la pregunta pendía en el aire, llevando consigo el eco del llamado divino. Su vida y sacrificio eran parte de un propósito más grande que desafiaba la muerte misma. ¿Cómo se perdería esta historia? ¿Cómo el sacrificio de un hombre podría derramar luz sobre el mundo en sombras? La expectativa crecía, y el fin de su misión se acercaba, marcando un camino que florecería en redención, invitándonos a todos a ser parte de la promesa. En el silencio de su prisión, Juan siguió reflexionando sobre el camino que había recorrido. A través de la bruma de la incertidumbre, un recuerdo se apoderó de su ser: aquel día, cuando había visto a Jesús acercarse hacia él en el Jordán. En ese instante sublime, su corazón había saltado de júbilo y su voz, fuerte y clara, había proclamado: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La revelación era palpable, como el aire fresco de una mañana nueva. Sin embargo, ahora la oscuridad lo envolvía, y la angustia se mezclaba con la fe. «¿Por qué, Señor, he de estar aquí?», clamaba en su interior. Sus labios a menudo se movían en oración, buscando consuelo en las promesas de Dios. Las cadenas que le apresaban eran un eco tangible de los muros que la maldad construía alrededor de su pueblo.
Las noticias y los rumores acerca del maestro llegaban a él, llenando la atmósfera de esperanza aún en su cautiverio. Días y noches transcurrieron, y los ecos de la libertad parecían aturdirlo. Entonces, en medio de su lucha interna, envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. La incertidumbre del mensajero comenzó a reflejar la angustia de un pueblo que anhelaba salvación. Pero la respuesta que recibió iluminó su esencia. Id y contad a Juan las cosas que oís y veis, respondió Jesús a los mensajeros: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 4-5. Las palabras de Jesús, cargadas de poder, resonaron en el corazón de Juan. Era un eco del cumplimiento de las promesas de Dios, y cada milagro proclamaba su voluntad redentora. Poco después, en la soledad sombría de su prisión, cuando el tiempo parecía detenerse, Juan reflexionó sobre su vida y misión. Su voz había sido un clamor en el desierto, pero el desierto también había sido parte del plan divino. Los pensamientos de su misión le traían una paz inexplicable, y aunque su fin se acercaba, entendía que su sacrificio sería un eslabón en la cadena de salvación. El día de la traición se acercaba. Herodes, atormentado por sus propias decisiones, se encontraba a merced de la influencia de una danza seductora y de rencores. La sombra de lo que estaba por venir pesaba sobre el corazón de Juan, mas ya no había lugar para la desesperanza. Si la luz de la verdad ha de brillar aún más después de mi partida, murmuró Juan, que así sea. Estoy destinado a disminuir, para que él crezca. Juan 3:30. Mientras los ecos de sus pensamientos reverberaban en su alma, una nueva comprensión surgió. Todo lo que había vivido, cada sufrimiento y cada alegría, formaban parte del maravilloso diseño soberano de Dios. En el espíritu, comenzó a vislumbrar el cumplimiento de otra profecía, un legado de redención que se extendía mucho más allá de su vida. Todos los sacrificios tenían un propósito, y así, el cielo se oscurecía sobre Judea, mientras las sombras del futuro dibujaban un momento crucial. La tristeza se mezclaba con la expectativa, como el final de una sinfonía que prometía una nueva melodía. ¿Cómo continuaría el plan de Dios, y qué otras bendiciones surgirían de su sacrificio? La respuesta se aproximaba, iluminando el horizonte como un nuevo amanecer que agotaba la noche. La historia apenas comenzaba a revelarse en su asombroso esplendor. Mientras la sombra se cernía sobre la prisión, Juan sintió que cada latido de su corazón resonaba con la verdad de su misión. Pero en su interior, la inquietud crecía. A menudo, sus pensamientos vagaban hacia el destino de su pueblo y la obra que Jesús había comenzado. La espera se tornaba agónica. ¿Era posible que su sufrimiento no tuviera un propósito mayor? ¿O había algo más en el trasfondo de las acciones de Dios? Un día, mientras reflexionaba, un sonido resonó en los barrotes fríos que lo rodeaban. Era el crujido de la puerta de su celda. Juan se enderezó, su corazón acelerándose como un búho atemorizado ante el acecho. Entraron dos de sus discípulos, cuyos rostros llevaban un aire de ansiedad pero, más allá de eso, una chispa de determinación. En sus manos, llevaban información fresca sobre Jesús y las obras portentosas que realizaba. Maestro, comenzó uno de ellos, hemos oído a la multitud hablar de sus milagros. Está sanando a los enfermos y aún resucitando a los muertos. Hay quienes dicen que él es el profeta de la promesa. Las palabras vibraron como un eco de esperanza. Juan los miró, sus ojos cansados llenándose de luz. ¿Qué hay de la respuesta a mi pregunta?, indagó. El discípulo, con voz temblorosa, les contó cómo muchos en Israel comenzaban a suscitarse en el anhelo de liberación. Mientras escuchaba, la angustia del encierro se tornó en un fervor renovado por la verdad que había proclamado. Es tiempo de que la luz brille, aún en mi ausencia, pensó. En medio de su tormento, el Cordero de Dios estaba cumpliendo la profecía, y la obra del reino avanzaba a pasos agigantados. Una noche, mientras la oscuridad se vestía con su manto de estrellas apagadas, Juan oyó voces que llegaban desde el patio de la prisión. La música y el baile rebosaban de júbilo, resonando con un dolor conocido. La danza de Herodes, en toda su lujuria, traicionaba todo lo que Juan había declarado sobre la justicia de Dios.
Un sudor frío recorrió su frente mientras reflexionaba sobre el significado de su condena. ¿Seré callado al final? ¿Habrá algún eco de mi voz entre los que persiguen al que viene? Así, en un soplo de revelación, recordó lo que le había sido revelado desde su cuna: él será llamado el Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. No podía dejar de ser el mensajero, aun cuando hubiera de sacrificar su vida. Cada palabra que había pronunciado, cada clamor en el desierto nunca podría ser en vano, pues era parte del misterioso diseño de Dios. Al otro día, mientras Herodes se dejaba llevar por placeres efímeros, Juan se sintió llamado a preparar su corazón. Hubo un silencio en su alma, un resplandor secreto que lo llenó de paz. Sus cadenas eran pesadas, pero su fe las iluminaba. En ese instante entendió que su sacrificio sería el faro que guiaría a muchos hacia la luz, y así, en la penumbra de su celda, con una determinación renovada, exclamó con fuerza: que todo propósito de Dios se cumpla. La certeza de que era un instrumento en la orquestación divina lo llenó de esperanza en medio del sufrimiento. Pero en el trasfondo de su intervención habían nuevas corrientes de ominoso destino a la vista. Un giro inesperado aguardaba a los días en los que su voz se callaría. ¿Quiénes serían los que se levantarían tras sus palabras? ¿Qué futuro aguardaba a su pueblo, ya que la hora de la verdad se acercaba? La respuesta, todavía oculta, se entrelazaba con la sagrada historia de redención, mostrando que el sacrificio de un profeta era, en realidad, el crisol donde el fuego divino encendería un nuevo comienzo. La luz del nuevo día brilló tenuemente a través de los estrechos barrotes de la celda de Juan. Sin embargo, en su corazón, una claridad se fue acentuando, como si el sol de justicia empezara a disipar la niebla. Aquella mañana, su espíritu sentía un impulso irrefrenable. Desde el fondo de su prisión, comenzó a reflexionar sobre las palabras del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Isaías 40:3. Aunque estaba confinado, su voz, animada por la visión dada por Dios, aún podía resonar en los corazones de muchos. Los discípulos que le llevaron las noticias de Jesús partieron con un nuevo ardor en sus corazones, convencidos de que su Maestro estaba cumpliendo las Escrituras, levantando la esperanza de los que habían estado cautivos en tinieblas. Cada paso que daban resonaba como un tambor en su pecho, y se encontraron con más personas ansiosas por escuchar el mensaje del reino de Dios, aquel que Juan había proclamado con tanto fervor. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, las festividades continuaban, y la atmósfera de deleite contrastaba desgarradoramente con la realidad de Juan en la prisión. Herodes, embriagado por el vino y la lujuria, no se daba cuenta de que había una chispa divina encendida en los corazones de aquellos que anhelaban justicia. Cada risa y cada baile era un recordatorio de la ceguera que cubría a la nación. Juan, desde su celda, vio cómo el poder de Dios estaba en movimiento, con un plan que se desarrollaba más allá de su comprensión. No mucho después, un nuevo grupo de visitantes llegó a la prisión. Eran algunos de los líderes religiosos de Israel, muchos de ellos intrigados por el mensaje de Juan y preocupados por la creciente fama de Jesús. Con miradas desafiantes, entraron en la celda. Juan, dijeron, ¿tú eres el Cristo, o esperamos a otro? Con una serenidad sobrenatural, Juan les respondió: vete y contadle a Juan lo que habéis oído y visto: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7:22. Al pronunciar estas palabras, una calidez invadió la prisión, era como si el mismo cielo se abriera, susurrando al corazón de Juan que él había realizado su misión. Mientras los líderes se marchaban, en su interior sabía que su papel como precursor había trascendido las meras palabras. Su vida y su testimonio eran parte de una narrativa mayor, un hilo en la vasta tapicería de la redención. Esa tarde, en el silencio de su celda, la revelación volvió a caer sobre él con poder. He aquí, yo envío mi mensajero, Malaquías 3:1. Con cada latido de su corazón, el peso de esta revelación lo envolvía. Su sacrificio no era solo un precio a pagar, era parte de un sacrificio mayor que se manifestaría en la cruz. Por un momento, se sintió atrapado entre su destino y el de Jesús, pero también pudo ver el hilo de la soberanía divina tejiendo su historia en una imagen de esperanza y redención. Las sombras se alargaron mientras caía la noche, y Juan, con fe inquebrantable, se preparaba para el desenlace de su jornada. Su misión,
aunque en peligro de ser silenciada, iluminaría las vidas de aquellos que aún no conocían al Mesías. Sin embargo, un nuevo pensamiento brotó en su corazón, como una tormenta que se avecina. ¿Cómo se cumplirían las palabras del Señor en su vida? ¿Quién sería el próximo en tomar el manto de la verdad? Las preguntas flotaban en el aire pesado de su celda, arrojando una incertidumbre divina sobre el destino de su pueblo. Aún así, el eco de la verdad persistía, resonando en las promesas de Dios, y Juan comprendió que en el sacrificio se encontraría la gloria de un propósito eterno que solo comenzaba a revelarse. Mientras la noche se extendía, las estrellas emergieron como centinelas en el cielo oscuro, insinuando secretos que solo el corazón divino podía comprender. En su celda, Juan sentía el latido constante de su misión resonar en su pecho. El eco de las palabras de los profetas le recordaba la urgencia del tiempo, estaba en las últimas líneas de su historia, y la trama revelaba un desenlace que se tejía con hilos de sacrificio y gloriosa redención. De repente, un sonido interrumpió el silencio, unos pasos se acercaban a su prisión, claros y decididos. Era un grupo compuesto por algunos de los soldados de Herodes, portadores de noticias y órdenes. A medida que se abrían las pesadas puertas, un hombre vestido con ropajes de autoridad tomó la delantera. La luz de la antorcha iluminó su rostro, y la tensión en el ambiente era palpable. Sabía que el rey había tomado decisiones que lo afectarían profundamente. Juan, dijo el hombre con voz grave, el rey ha deseado escuchar tus palabras, ahora que la fama de tu primo, Jesús de Nazaret, ha crecido enormemente. Con un corazón latiendo fuerte, Juan comprendió la dualidad de esta invitación, una oportunidad de transmitir la verdad, pero también un aviso de peligro inminente. Los soldados lo guiaron a través de los estrechos pasillos del palacio, donde el ruido y el ruido de la celebración eran un contraste chocante con la profundidad de su meditación. Mientras caminaba, recordó las profecías de Daniel sobre el tiempo del fin y los sufrimientos por venir. ¿Qué propósito tiene todo esto?, pensó, sintiendo peso de su destino en cada paso. Al entrar en la grandiosa sala del trono, los ojos de Herodes estaban fijos en él. El rey, rodeado de riquezas y del bullicio de sus cortesanos, no podía ver el poder que realmente emanaba de la simplicidad de la fe que Juan había proclamado. Eres el que bautiza, ¿verdad? Dicen que habla sobre el camino, pero ¿qué es este camino?, preguntó Herodes, su arrogancia disfrazada de curiosidad. El camino es de arrepentimiento, contestó Juan con firmeza, cada palabra salida de su boca como una flecha divina. El Mesías está entre vosotros, y el reino de los cielos se ha acercado. Preparad vuestros corazones, porque el tiempo se ha cumplido. Los murmullos en la sala se intensificaron, unos se sonrieron burlonamente, otros tragaron saliva con preocupación. Herodes, sintiendo la tensión aumentar, desvió la mirada. En su corazón, una lucha se desarrollaba. Juan notó que, bajo la fachada de poder, había miedo. Fear de perder lo que se había ganado. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, recordó Juan, apuntando a lo que realmente carecía este rey impío. Sin embargo, aquel momento se tornó más sombrío cuando la sombra de Herodías apareció en la sala, trayendo consigo la malicia que había sido el motivo de su encarcelamiento. No hables más de arrepentimiento, Juan. Tu voz incomoda a aquellos que han elegido permanecer en la oscuridad. Su risa resonó como campanas de juicio que amenazaban con caer sobre él. Detrás de cada sombra, la luz de Cristo está lista para brillar, replicó Juan, su voz como un clamor en el desierto. De repente, comprendió que su misión, aunque peligrosa, era la única verdad que podría liberar a ese pueblo en tinieblas. Así, el eco de sus palabras recorrió la sala. Mientras el rey se atormentaba entre la culpa y el orgullo, Juan supo que sus días estaban contados. Pero una paz sobrenatural lo envolvió, dándole la certeza de que todo formaba parte del plan eterno de Dios. Al regresar a su celda esa noche, aún resonaban en su mente las palabras del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aunque sabía que el sacrificio estaba cerca, había algo más en las profundidades de su alma, algo que sentía que aún no se había revelado. Y así, mientras las sombras se alargaban, el corazón de Juan latía en anticipación. ¿Qué plan divino revelaría Dios en esta oscura recapitulación? ¿Qué promesas del Señor emergerían de su sacrificio?
La respuesta aún permanecía en el misterio, y su fe se preparaba para testificar lo inefable. El silencio en la celda de Juan era denso, cargado de presagios que vibraban en el aire. A medida que las horas se deslizaban, un profundo sentimiento de propósito latía en su interior. En cada rincón de su ser, sabía que su tiempo se acortaba y que el resplandor de la verdad estaba forzando su camino a través de la oscuridad. Pero había algo más, la voz de Dios resonando dentro de él, como un torrente que no podía ser contenido, un mensaje que aún debía ser entregado. Mientras la luz del alba comenzaba a entrar por las rendijas de la celda, resonó una orden firme. Los soldados habían regresado, preparados para conducir a Juan a un destino incierto. Sin embargo, él sintió en su corazón que esto era parte del diseño divino que ya había sido profetizado. Eran días de inestabilidad, y la noticia de Jesús había arrojado esperanza en muchos corazones, y confusión en otros. Juan, el precursor, debía ser el eco de esa esperanza en medio del caos. Aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, había proclamado repetidamente, y ahora, ese eco lo guiaba mientras lo llevaban hacia la presencia del rey. Al entrar nuevamente en la gran sala de audiencias, el bullicio del palacio parecía marchitarse por un instante. Los rostros se torcieron con curiosidad y miedo, arrebatados entre la autoridad de Herodes y la convicción que emanaba de Juan. El rey, con la mirada penetrante, deseaba respuestas, claridad en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. Juan, comenzó Herodes, su voz firme y autoritaria, conoces los rumores. Las multitudes claman por los milagros de Jesús, por su enseñanza. ¿Cuál es la verdad detrás de este hombre?, preguntó, una mezcla de interés y recelo en su tono. La verdad es una, respondió Juan, su voz resonante como el trueno. Es el Hijo de Dios, quien ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el camino, la verdad y la vida. Si no os arrepentís, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, replicó, citando la esencia de su ministerio. Herodes, inconsciente del poderoso mensaje, titubeó. La razón y el temor luchaban dentro de él. ¿Acaso no te temen las palabras que pronuncias? Te arriesgas más de lo que imaginas, advirtió. La mirada que lanzaba era de un hombre que se aferra a su trono con uñas y dientes. Pero es precisamente el temor lo que debe ser transformado, respondió Juan con firmeza. No temáis a esos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma. La hora se acerca, y es a Dios a quien debemos temer y obedecer. Herodes sintió que el sudor frío corría por su frente. La sala, que antes era de celebración y desdén, se tornó un espacio de opresión. Tras el eco de palabras de Juan, un silencio tenso ocupó el espacio, mientras el rey Herodes luchaba contra la verdad que nunca deseó enfrentar, y de repente, una risa burlona cegó el silencio. Era Herodías, con su astucia envenenada. ¿Qué decides, Herodes? ¿Vas a dejar que un loco haga tambalear tu reino, o tomarás medidas para callarlo de una vez por todas? Pregunta salpicada de veneno en sus intenciones. Juan sintió el peso del momento. El tiempo estaba cerca, y la luz que tanto había proclamado comenzaba a brillar con más fuerza que nunca. La batalla entre las dos realidades estaba en su clímax. Con su corazón completamente entregado, Juan respondió, yo estoy aquí no para salvarme, sino para ser el testigo de la luz. Aunque mi fin esté cerca, la voz que clama en el desierto no será nunca silenciada. El plan de Dios no se detendrá en mí, y así, mientras el sol comenzaba a despuntar, una sombra de incertidumbre se cernía sobre el rey y su reino. La palabra de Dios estaba frente a ellos, revelándose en medio de los horrores del pecado humano. Era solo un preludio de lo que vendría, pues el sacrificio de Juan sería el primer paso de un camino que conduciría a la redención del pueblo. Ciertamente, en medida que avanzaba la historia, la pregunta fluyó en el corazón de todos, ¿a qué precio manifestaría Dios su gloria? ¿Qué revelaciones aún estaban por venir en este recorrido hacia la cruz? La tensión en la sala era palpable, como si un manto de sombra cubriera a todos los presentes. La mirada de Juan, fija en el rey y su malvada esposa, desbordaba una firmeza que asombraba a los que contemplaban. La voz de Dios resonaba en su corazón, mientras recordaba las palabras de Isaías, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, Isaías 40, 3. Sin embargo, los ecos de su proclamación se enfrentaban a una realidad cruel. Herodes, atrapado entre su temor y orgullo, comenzaba a considerar el silencio forzado que su corte exigía. Las amenazas de Herodías se cernían sobre él como aves de rapiña, buscando la debilidad que podrían devorar. La risa burlona de ella aún resonaba en sus oídos, recordándole el precio de la paz en su reino. Herodes, pronunció Juan con voz firme y resonante, no temas al hombre, sino al que tiene la llave de la vida eterna. La luz viene a iluminar las tinieblas, y aunque en este momento yo parezca un reo, la verdad es más poderosa que cualquier cadena. La obra de Dios no puede ser desvanecida por acciones humanas. El rey palideció ante las palabras de Juan, sintiendo que la sombra de la culpa comenzaba a envolverlo. Herodías, en su furia, alzó la voz: silencio. Tu tiempo se agotó, Juan. Pronto no habrá eco de tu voz en este mundo. Su odio destilaba en cada palabra, y la atmósfera se llenó de un escalofrío helado. Si me callan, las piedras gritarán, replicó Juan con valentía, retomando el testimonio de su misión divina mientras la multitud contenía la respiración. Aquel que toma el camino hacia la cruz ya ha comenzado a transformar la redención de la humanidad. Mi vida es un testimonio de su verdad. Las palabras de Juan chocaron contra los muros de la fortaleza, resonando en los corazones de las personas que escuchaban, algunos llenos de incredulidad, otros de esperanza. El eco de su declaración se escurrió por los pasillos del palacio, alcanzando a aquellos que anhelaban un propósito mayor en esta vida. El rey Herodes luchaba dentro de su corazón. La voz de los que pedían la muerte de Juan comenzaba a levantarse. Sin embargo, en lo más profundo, sentía el tirón del arrepentimiento. ¿He de ser yo el que haga tal cosa? ¿Puede la verdad enojarme a tal punto? Las dudas lo asediaban mientras su mente daba vueltas en la balanza de la justicia. Durante un breve instante, el cielo pareció abrirse sobre Juan, y en su corazón ardía la visión de aquel que estaba por venir, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Todo sacrificio es un paso hacia el cumplimiento del plan de Dios, pronunció con aguardada serenidad. No puedo huir de mi llamado ni de mi destino. Mi misión es preparar el camino, incluso si el costo es mi propia vida. Herodes, incapaz de resistir más el peso de la condena que pesaba sobre él, levantó la mano en un gesto de advertencia, pero ya era demasiado tarde. El clamor de la multitud lo arrastró en un mar de desesperación. Llevadlo. Que sea silenciado. La voz de Juan retumbó aún más fuerte, llena de certeza. No será el final para mí, sino el amanecer de una nueva esperanza. El sacrificio nunca es en vano para Dios. Su gloria se manifestará a través de lo que yo padezco. Las lágrimas comenzaron a escurrir por la mejilla de algunos presentes, iluminando la oscuridad creciente que estaban a punto de encontrar. Así, mientras era conducido a su destino, la revelación de su sacrificio comenzó a brillar en el horizonte. En su interior, sabía que el eco de su fe resonaría aún más allá de los límites humanos, y que aquel sacrificio sería el preludio del plan divino para redimir al mundo. Y entonces, en medio de su dolor, una presencia palpó el aire, un murmullo se inició entre la multitud, con las voces unificándose en una sola pregunta. ¿Cuál sería el verdadero precio que Dios estaba dispuesto a pagar por la salvación de las almas perdidas? ¿La historia de la redención estaba apenas comenzando a desarrollarse? A medida que Juan era conducido hacia su destino, la multitud se agolpaba a su alrededor, sus rostros expresando una mezcla de pena y expectativa. Algunos le murmuraban palabras de aliento, mientras que otros, forzados por la presión, se unían a los gritos de aquellos que pedían su muerte. Juan, en su camino hacia la prisión, se mantenía firme, consciente de que cada paso que daba lo acercaba a un sacrificio divino, al cumplimiento de la profecía que había sido revelada. Cuando llegó a la celda, una atmósfera de oscuridad y desesperanza rodeaba el ambiente. Las paredes frías y húmedas parecían susurrar historias de condenados, mientras que la luz del día se desvanecía por completo. Sin embargo, en su espíritu, Juan sentía la presencia de Dios como un fuego que ardía. Su mente estaba fija en las Escrituras, en las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Yo soy la voz del que clama en el desierto, murmuró Juan, recordando las palabras que resonarían en las generaciones futuras. En aquel momento,
comprendió que su voz no sería apagada. Las almas que había tocado, los corazones que había cambiado, continuarían ardiendo por la verdad. Fue entonces que, a pesar de su prisión, una paz sobrecogedora lo invadió. En el palacio, Herodes se encontraba en un torbellino. La decisión que había tomado pesaba como una losa sobre su corazón. La sombra de Juan lo seguía, como un eco que persistía en su mente, cuestionando sus acciones y llamándolo a la justicia. Durante la cena con su corte, los banquetes festivos se tornaron en un miasma de culpa. La imagen de Juan, con su mirada penetrante y convicciones inquebrantables, se erguía ante él. ¿Qué he hecho?, murmuró Herodes, mientras su copa temblaba en sus manos. Su mirada se dirigió a Herodías, cuyo orgullo lo había mantenido acorralado. Ella sonrió, pero en sus ojos había una chispa de engaño que aterraba al rey. ¿Acaso no eres el rey? Tu poder está por encima de la voz de un simple hombre. Haz lo que es necesario, y mantendrás tu reino, pero la voz de Dios resonaba más fuerte en el corazón de Herodes. No podía ignorar el llamado a la justicia, el tirón hacia la redención que emanaba de la vida de Juan. Mientras tanto, en la prisión, Juan comenzó a recibir una visión divina. En la oscuridad, una luz fulgurante apareció ante él, y la voz del Altísimo pronunció palabras llenas de poder. Juan, tu sacrificio no será en vano. Prepara el camino. Viene el Cordero que ha de llevar el pecado del mundo. Te han rechazado, pero el camino que tú trazas será seguido por muchos. Las palabras vibraban en su ser, llenándolo de nueva gloria. En su corazón, Juan sabía que su misión no terminaba con su vida, más bien, era un punto de partida para la humanidad. La sombra del sacrificio, que lo asediaba en esos momentos, se transformó por la esperanza de aquellos que creerían a través de su testimonio. Días se convirtieron en noches mientras Juan esperaba, su oración convertida en un canto hacia el cielo. En el horizonte de su alma, percibía la llegada de aquel que cambiaría el curso de la historia. Mientras los planes de hombres caían en su desesperación, cada parte del diseño soberano de Dios continuaba revelándose, pero en ese momento de revelación, un susurro pasó por su mente, como un ángel que traía un mensaje. Juan, el camino que has preparado es solo el inicio. Lo que sigue será más grande que tú. El tiempo de mostrar la gloria de Dios ha llegado. Y vendrá aquel que todo lo cambiará. Así, en el eco del sufrimiento, la esperanza se alzó como un estandarte. La luz comenzaba a brillar en la oscuridad, y en el horizonte, el plan de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera que sorprendería incluso a los sabios. La historia de la redención había tomado un giro dramático, y con cada latido del corazón de Juan, más cerca se encontraba el cumplimiento de la promesa. En su confinamiento, la incertidumbre giraba a su alrededor, pero una pregunta emergía entre las sombras: ¿cómo se manifestaría la gloria del Creador a través de tan grande sacrificio? La respuesta se tejía en cada rincón de la eternidad, esperando a ser revelada. La noche se extendía, y en la celda de Juan, la oscuridad envolvía no solo su cuerpo, sino también su mente y espíritu. A medida que las horas pasaban, las voces externas se desvanecían, y solo quedaba el eco de las promesas divinas que resonaban en su corazón. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba. Se preguntaba si su sacrificio realmente conduciría a algo grandioso, si su voz, aunque momentáneamente muda, resonaría en el tiempo. En la sala del palacio de Herodes, la celebración había tomado un giro siniestro. Después de la advertencia que resonó en su corazón, el rey se retiraba cada vez más en sus pensamientos oscuros, torturado por el remordimiento. Las risas y las voces de júbilo que llenaban el aire palaciego no hacían más que amplificar su inquietud. Herodías se movía como una sombra alrededor de él, alimentando su ambición, pero el eco de Juan le susurraba constantemente que lo justo prevalecería. Cuando la noche se posicionó en su punto más oscuro, un nuevo mensaje llegó a Juan. En medio de la serenidad de su prisión, vislumbró una figura. Era como si el mismo cielo se abriera, y una luz sagrada llenara su celda. Juan, dijo la figura con una voz que resonaba como un trueno suave: hermano mío, tu fidelidad no será olvidada. Aquel a quien has preparado el camino viene, y te llevará a la gloria que se te prometió. Juan sintió una ola de fervor recorrerlo. Sabía que no podía rendirse, su misión era más que su propia vida.
Precisamente en ese momento, una revelación le fue otorgada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, resonó en su interior. Comprendió que no solo estaba anunciando la llegada de un Mesías, sino que su sufrimiento y sacrificio prepararían los corazones para el más grande de los sacrificios. Mientras tanto, en el palacio, Herodes no podía escapar de su tormento. En sus pensamientos, comenzó a cuestionar su propia humanidad al confrontar lo que había hecho. Si solo hubiera escuchado, murmuró para sí mismo, lamentando las decisiones tomadas por el amor hacia el pecado y la ambición. En su corazón, el miedo a perderlo todo comenzó a timbrar como una campana que anunciaba el juicio. A través de la noche, el cielo se tornó en un espectáculo. Estrellas fugaces cruzaban el firmamento, como si el mismo universo estuviera dando testimonio de lo que vendría. Perdiéndose en el sopor de la angustia, Juan continuaba en oración, su voz resonando en alta alabanza. Las palabras de los profetas antiguos danzaban en su mente: aquel que será despreciado y rechazado por los hombres, un varón de dolores, Isaías 53:3. Un estremecimiento lo sacudió, y una certeza se apoderó de él. Ante esa visión, se levantó de su lugar, un fuego nuevo lo impulsaba. Dios no había permitido que su voz se apagara, más bien, la había encendido con un propósito mayor. La revelación de su muerte no era el final, sino una transformación de vida que cambiaría el corazón de muchos. En la corte de Herodes, el balance entre justicia y maldad se tornaba inminente. La lección que el rey debía aprender estaba aún fuera de su alcance, pero un mensaje divino estaba preparándose para asestar un golpe primordial. El sacrificio del justo, Juan el Bautista, será el eco de la verdad en los corazones corruptos, susurró la presencia divina que había alcanzado a Juan. Lentamente, los caminos de ambos hombres se acercaban, cada uno atraído por la inevitable voluntad de Dios. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, y la preparación de un pequeño remanente comenzaba a florecer dentro de cada reino en la tierra. La misión de Juan pronto se uniría a la narrativa divina, uniendo dos destinos para la gloria del Altísimo. La revelación crecía en su esplendor, y en las puertas del amanecer, una pregunta flotante llenaba el aire: ¿cómo se manifestaría la gloria de Dios a través de un sacrificio tan profundo? La respuesta aguardaba, y con ella, la revelación final del propósito eterno. En la oscura penumbra de su celda, Juan el Bautista esperó con una calma inquebrantable. Había llegado el momento que había anticipado, el tiempo en que su sacrificio se convertiría en la manifestación del poder de Dios. La prisión que lo rodeaba no podía aprisionar el fervor ardiente de su fe. En su corazón, se repetía la profundidad de su misión: preparar el camino para el Mesías. Los ecos de la celebración en el palacio resonaban como un eco lejano, distantes y ajenos a su sufrimiento. Y sin embargo, en ese silencio, Juan clamaba. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que su voz aún tenía la potencia de un trueno, capaz de atravesar las barreras del pecado y la muerte. En su mente, cada palabra de la Escritura brillaba como un faro, recordándole la promesa del Creador. Su vida había sido dedicada a anunciar al Cordero de Dios, y ahora ese sacrificio personal se convertiría en la luz que guiaría a otros a la salvación. Fue entonces cuando dos soldados llegaron por él, una orden del rey en sus labios. Juan, le dijeron con voz fría, es tiempo. Aunque la sombra de la muerte se cernía sobre él, Juan no cedió al temor. Su mirada estaba centrada en la exaltación de lo que se avecinaba, ya no como un sacrificio en vano, sino como un puente hacia la redención. La llegada a la sala del juicio fue un contraste absoluto. La vida, las risas y la festividad palaciega chocaban con la solemnidad de su misión. El rey Herodes lo aguardaba, su rostro una mezcla de curiosidad y miedo. El tiempo había sido implacable, y la luz de la verdad comenzaba a resplandecer entre las sombras. ¿De verdad crees que el reino de los cielos está cerca? Le preguntó Herodes, incapaz de ocultar su preocupación detrás de las tentaciones de poder. Así es, respondió con fervor, el tiempo ha llegado. El que viene detrás de mí es más poderoso, y él trae el juicio y la salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz retumbó con la autoridad de un profeta, igualmente condenando y ofreciendo esperanza. Herodías, que había permanecido al lado del rey, se interpuso con rencor. Tu palabra ha causado problemas, Juan.
¿Es eso lo que quieres? ¿Proclamar en medio de nuestra paz? La amenaza era clara, una sombra de maldad se cernía sobre el lugar. Paz comprada con injusticia es una paz efímera. Aquel que rechaza la luz se condena a sí mismo, replicó Juan, su voz firme. Pero en su interior, sabía que el fin de su carrera terrenal se acercaba. El sacrificio se vislumbraba, no como una pérdida, sino como un acto poderoso que abriría las puertas a una salvación mucho más extraordinaria. El rey, ya acosado por su cortejo, se encontró entre su deseo de aferrarse al poder y su creciente conciencia de que la verdad prevalecería. La revelación de su propio egoísmo encarnaba en la forma de Juan, que había vivido con la autenticidad de lo divino. Mientras su corazón se enfrentaba a la culpa, la presión aumentaba y la decisión del rey pareció inevitable. Yo soy la voz del que clama en el desierto, gritaría Juan incluso en su último aliento. Mientras lo llevaban hacia su sentencia, sintió la presencia de Dios más cerca. El sacrificio que estaba a punto de realizar no sería en vano, pues resonaría por generaciones. Esto es parte del plan divino, murmuró. Mi vida clama desde el polvo, pero mi voz cruzará la eternidad. El tiempo se detuvo en el instante en que la espada se alzó sobre él. Que sea un testimonio, exclamó, que el Mesías viene, y a través de mi muerte, muchos conocerán la verdad. Al caer la hoja, el silencio se adueñó del lugar, un silencio profundo, reemplazado rápidamente por murmullos entre los presentes. La última imagen de Juan fue de paz, y su esfuerzo por preparar el camino resonaría en la vida de quienes oyeron sus palabras. En el cielo, la luz del nuevo amanecer brilló con mayor fuerza. La llegada del Cordero de Dios estaba cerca, y el sacrificio de Juan había hecho eco de una nueva historia de redención. Un nuevo capítulo comenzaba, donde la sombra de la muerte se transformaría en la esperanza eterna de la vida. El sacrificio que había cambiado el corazón de un hombre ahora se convertiría en la clave para un pueblo perdido, mostrando que, a través del dolor, brotarían ríos de salvación. Así, la voz de Juan el Bautista, el precursor elegido, no se extinguió en la muerte. Su legado de arrepentimiento, preparación y entrega se enredaba en el destino de la humanidad, mientras la luz de Cristo comenzaba a brillar como nunca antes. El eco de su clamor resonaría eternamente en aquellos corazones que anhelaban la manifestación del reino. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias bíblicas exclusivas que transforman vidas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que el mensaje de la luz llegue a más personas. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo por la verdad que vive.